Hola Breakers, ¿cómo están? Soy Juan Camilo Mesa Jaramillo, muy feliz en este nuevo capítulo, contento porque vamos a hablar de los retos de la inteligencia emocional en un mundo de inteligencia artificial. Un tema bien complejo donde hay dos posturas interesantes, yo creo en el punto medio, y para ello hemos invitado a María Teresa Verdín Santos, es psicóloga con maestría en terapia Gestalt, directora del Instituto de Bienestar Psicológico, con muchos años de experiencia. ¿Cómo estás? Pues muy agradecida de estar aquí viendo y con la apertura de a ver qué sucede. No, van a suceder cosas espectaculares, vas a ver. Pepe, ¿cómo estás? Pepe Moyano. Él es fundador del Centro Educativo Integral para Altas Capacidades, español de origen. Así es. ¿Eres del norte o del sur de España? Del sur de lo bonito, del sur, de lo de bueno. fiesta. Claro que sí. De fiesta, muy bien. Y obviamente lleva muchísimos años en México tratando este tema de las altas capacidades, que la realidad es que no se trabaja a nivel sistema como todos quisiéramos, pero estás haciendo una excelente labor. Muchas gracias. Bueno, los retos de la inteligencia emocional en un mundo de la IA. Está de moda la democratización del uso de la inteligencia artificial. OpenAI lanza ChatGPT y eso democratizó el uso de la inteligencia artificial. Antes veníamos usando en procesos la inteligencia artificial, la usábamos a través de Alexa, nos montábamos al coche y el teléfono nos decía, estás a 5 minutos de tu casa. Y uno decía, ¿cómo? ¿No? Y la inteligencia artificial ya estaba entendiendo cómo te movías, pero a través de ChatGPT se lanza esta democratización, puedes tener una aplicación y bueno, pero ¿qué pasa con las emociones? Venimos de una reciente pandemia que nos puso de cabeza, nos mega enredó y entonces el tema emocional torna un nuevo auge. Todos nos dimos cuenta de que hoy también necesitamos un psicólogo y todo. ¿Qué está pasando con la inteligencia emocional? ¿Qué nos pasa a los seres humanos en el siglo XXI? ¿Por qué estamos tan tristes, tan estresados, tan enojados? Yo creo que algo importante de las emociones es que siempre van a estar afectadas por el ambiente, ¿no? Y la inteligencia artificial no queda excluida, pero tampoco es un factor determinante, ¿no? Creo yo que lo que está pasando con las emociones es que cada vez estamos retados a algo más y cada vez es más importante seguirle dando valor a las relaciones interpersonales. O sea, una no va a suplir a la otra, sino que creo que pueden estar en conjunto, en dinámica, pero más intensas, yo creo que hay mayor dificultad de manejar las emociones. En este momento. En este momento. Pero debido aquí a la presión social, a la estimulación de todos los medios o a qué. Yo creo que hay muchos factores. Uno es que estamos viviendo en un mundo cada vez más rápido, ¿no? Más inmediato, hay menos tiempo para entrar en nosotros, hay menos tiempo para conectarnos con las emociones y bueno, las emociones son fundamentales en la existencia, ¿no? Son parte de nosotros, nos dan avisos de algo que está sucediendo, entonces lo que pasa es que el mundo actual nos lleva mucho más rápido, entonces la inmediatez es un factor importante, el exceso de información, no que esté mal, sino que no hay tiempo para asimilarlo y más en los más pequeños, y yo creo que otro factor pues también son los ideales externos, ¿no? Una idealización cada vez mayor y creo que hay cosas que son posibles. Estereotipos. Desde estereotipos, desde ideales como sociales, ¿no? Que no son imposibles, creo que hay cosas muy valiosas de rescatar, pero ya en la esencia humana, si no nos damos el tiempo de estar con nosotros y de estar en construcción con los demás, creo que ahí es donde hay que trabajar. Imagínense Breakers, ¿no? Estamos en un mundo donde primero no sabemos ponerle nombre a las emociones. Tenemos una gran cantidad de cosas en un mundo de la velocidad y nos llega la inteligencia artificial, Pepe, y entonces nos dicen, y ahora ya incluso hay una aplicación con inteligencia artificial que es como tu asesor psicológico que te está respondiendo. ¿Qué pasa con esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué va a pasar con todo este tema de esta conexión? Pues mira, adivinar el futuro es imposible por ahora, por lo menos para nosotros. Sí. Sin embargo, conocer un poco la perspectiva de lo que puede pasar y sobre todo enfocarnos en lo que estamos viviendo. ¿Es útil en este momento? Claro que es útil. Es una herramienta más que lo que creo que es importante es no tener una situación de debilidad emocional o en el manejo de nuestra inteligencia emocional. Hay personas que se enojan con Alexa. Hay personas que se ponen a regañar, a pelear o incluso a decir groserías y eso
no es saludable, porque eso mucho más que hablar del asistente. Explícale a los breakers qué es Alexa. Ah, bueno, pues Alexa es una bocina es que inteligente. Pareciera tan sencillo, pero a lo mejor hay alguien que no sabe qué es Alexa. Sí, puede ser Alexa o pasa también con Siri o con muchos elementos de inteligencia artificial que tenemos en nuestro dispositivo, en nuestro celular, o Alexa, que es una bocina que tenemos en casa, que podemos tener que le muy preguntas accesible, cosas. y le puedes pedir que te ponga música, le puedes pedir que te comparta una receta, le puedes pedir que te active, por ejemplo, una alarma en un tiempo determinado. O sea, es un asistente personal en casa. Y entonces, a ver, hay gente ya que tiene conflictos con Alexa porque... No me quiero imaginar con su pareja, ¿eh? O sea, si tiene conflictos con Alexa, no me quiero imaginar con una pareja, ¿no? Porque Alexa, al fin y al cabo, es muy sencillo, es una inteligencia artificial que te da respuestas en situaciones necesarias. Sin embargo, no funciona más que con datos. Entonces, reacciona a los datos e interpreta esos datos y a veces no son lo que esperamos como respuesta. Lo normal, una persona con una buena inteligencia artificial es intentar nutrir de un código correcto. Sin embargo, hay personas que su inteligencia emocional está algo perdida y entran en una situación reactiva con inteligencia artificial. ¿Son aliados? Sí. ¿Son herramientas positivas? Claro que sí. Hay mucho más por avanzar, por descubrir y con lo que nos van a poder ayudar desde la inteligencia artificial, por supuesto. Y hoy en día ya es una situación que tenemos para aprovechar y para enriquecernos, no para enfrentar, ni mucho menos para tenerle miedo. Genial. Ahora, las emociones, ¿por qué no nos enseñaron a identificarlas? ¿Por qué en el sistema educativo nos decían cosas como los hombres no lloran, ¿no? Imagínate lo difícil, y entonces uno reprimía una gran cantidad de emociones, no las definía y aparte no podía llorar porque eso era cosa de niñas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el sistema educativo tomó ese rol y nos hizo tanto daño? Porque la realidad es que nos hizo mucho daño. Pero antes de que me respondas, vamos a ir al primer corte, porque ese tema es bien interesante. Ahí vamos a regresar ahorita. Breakers, regresamos en un ratito. Hola Breakers, estamos de regreso. Estamos con Pepe Moyano y con María Teresa Verdín. Y nos quedamos contigo, María Teresa. Cuéntame pues, ¿por qué nos hicieron tanto daño? ¿Por qué el sistema educativo nunca entendió que las emociones eran fundamentales en el proceso de aprendizaje? Pues es muy difícil decir por qué nunca entendió. ¿A quién se le ocurrió? Tampoco. Pero lo que sí es cierto es que las emociones son como una especie, voy a ponerle en una metáfora, como una olla express o algo que está hirviendo, y entonces tiene que contenerse. Entonces, en un intento de contenerla, lo que se hace es decir este tipo de cosas. Ya. Los hombres no lloran, las mujeres no gritan, etcétera, Pues es un error contenerlas de esa manera. Sin embargo, si no las contienes, pues pueden explotar. Claro. Entonces, justo lo que está complicado, lo que es complicado es encontrar ese bloque correcto, imaginemos una presa, cuál es la compuerta correcta para que esas emociones no se desborden. Y lo que está pasando también, y creo que aquí es importante pensar, es si la cultura de verdad está dando nuevas alternativas para que las emociones sean expresadas correctamente. De hecho, la inteligencia emocional es la búsqueda de que podamos encontrar maneras de que ese hervir de nuestras emociones, puede ser un hervir como el enojo, puede ser algo que se desborda como la tristeza, encuentren un cauce correcto. Y la cultura va diciendo cómo. Entonces la educación, pues en algún momento se rigidiza, ¿no? Yo creo que Pepe es más experto en lo educativo, pero lo que yo alcanzo a ver, por ejemplo, acá en terapia, es que la familia o la propia historia de los padres hace que vaya diciendo cuáles creen que es el molde. Y entonces se reprimen, pero también la cultura ya va enseñando maneras. Por ejemplo, ahorita, bueno, ¿quién no ha visto en el cine esa película? Sí. Que habla tanto de las emociones, ¿no? Sí. Esa y muchas otras, como Intensamente y otras tantas, que van hablando con la intención de que entendamos que merecemos esa expresión, que tenemos el derecho a encontrar maneras de yo expresarlas y de encontrar algo con el otro, con mis amigos, con mi familia, en la escuela, para que podamos construir. Entiendo perfectamente lo de contenerlas. Lo que yo nunca entendí es por qué no te enseñan a definirlas. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto? Pero entonces ahora, a ver, los niños que hoy están en kinder y que están en primaria y están terminando la secundaria son una generación denominada alfa. Y los que hoy están en la preparatoria y que estamos formando en las universidades son centennials, ¿no?
Pero es una generación que tiene particularidades, que Total. tienen un acceso, para ellos el ChatGPT pues es una herramienta más, para nosotros lo estamos apropiando, ellos realmente están acostumbrados a hundirle, picarle, hacerle, jugar, fracasar, volverlo a intentar a través de la tecnología. ¿Tienen más problemas con las emociones estas dos generaciones que nosotros? Digamos, bueno, yo soy X, tú tienes cara de millennial, tú también eres millennial, pero la realidad es que ¿tienen más problemas con las emociones? Yo creo que no son más problemas, tienen retos diferentes. Eso me encanta. Un reto diferente, no Sí. es un problema. No, ellos y ellas tienen un contexto que ha cambiado. Las dificultades o las oportunidades o las situaciones que vivieron en su contexto mis abuelos, nada tienen que ver, en su mayoría, con las que hoy en día viven estas generaciones. ¿Qué ocurre? Que lo importante, a mi óptica, es hacer que los sistemas educativos se sumen para permitirle a los niños que se descubran y sepan responder a una pregunta muy importante, y no para alguien más, sino para ellos mismos, y es ¿quién soy? ¿Quiénes somos? ¿No? Que ellos sean capaces de identificarse, saber qué quieren, qué les gusta, qué disfrutan, qué situaciones les vulneran, cuáles son, que sepan poner límites, que sepan que donde termina su libertad empieza la de otro, pero donde termina la de otro también está empezando la suya. Trabajar todo eso es una prioridad, porque una escuela... ¿Del sistema educativo, de la familia o del individuo? ¿O de los tres? De todos. Yo creo que ¿Quién tiene más responsabilidad? A mi óptica, si lo vemos como engranaje, la familia es más responsable por un motivo fundamental, porque el niño es niño, y como niño, pues tendríamos que quitarnos esos lentes de niño para ver la vida como lo vemos nosotros y cambiárnoslos para poder entender. Los niños, si un niño no hace las tareas, no es porque es malo y está intentando crear un caos contra el docente, la escuela y el sistema. Es un niño, el niño por naturaleza es egoísta, es desorganizado, tiene una serie de impulsos naturales que sus emociones van a ser, como decían, un desbordamiento, ¿no? ¿Qué tenemos que ayudarle? A darles herramientas, no a confrontarlos desde el conflicto, sino a ayudarlos y decirle, oye, puedes canalizar este momento de desborde así. Y pudiendo tener esas oportunidades con el contexto de la tecnología también, proceso de autorregulación. Antes, pues muchas de las situaciones que había eran situaciones en las que tú dependías de tener ciertos recursos. Hoy en día hay un acceso a la información, sabemos cómo es, una posibilidad de tiempo de juego. En un videojuego, ¿cuánto rato pueden estar? Cosa que mis abuelos lógicamente no vivían. Ellos se ponían a jugar al trompo y si se les rompía el trompo, Ya. fin de la partida. Sin Se embargo, ponían a jugar canicas y exacto. después, si no, a correr. Exacto. Y hoy en día es diferente. Entonces, ¿qué es importante? Yo sí creo que algo fundamental es que ayudemos a los niños a que sepan autorregularse, a que aprendan a hacerlo por motivación propia, a abandonar lo que bien mencionaban, ¿no? Un sistema... Autorregularse. Autorregularse. La autorregulación es fundamental, el autoconocimiento, ¿no? Todo el tema de no solo un lenguaje interpersonal, sino trabajar el lenguaje intrapersonal en el sistema educativo es una necesidad imperiosa. ¿Por qué? Porque antes vivíamos en una enseñanza militarizada. El niño... Conductista totalmente. Exacto, veía al jefe y se ponía todo el mundo allí, pero se giraba el jefe y ya todo el mundo relajado, ¿no? Los niños vivían lo mismo. Un niño que le dicen, oye, el niño tiene diabetes, no debe de comer chocolate, pero en el momento en el que lo dejan solo, el niño está metiendo el dedo al pastel de chocolate. Claro. Cambiar eso es importante porque para mí los retos de la vida que tenemos actualmente, con todas las oportunidades de la tecnología, implican que la gente sea quien quiere ser y no por quien lo rodea. Fíjate qué bonito eso. Ahora, ¿cómo se construye eso? Con diálogo, con ejercicios, Sí. porque no es fácil. Quiero retomar el ejemplo del niño diabético, Sí. que obviamente le dicen no puedes, pero se voltean y... ¿Cómo construyes la autorregulación? Mira, hay una situación compleja, son varios factores y el fundamental, con amor traducido a paciencia. Ese es el fundamental. Amor y paciencia. Amor y paciencia. Comprensión. Diálogo, pero un diálogo con el objetivo de comprender. No solo dialogar, hay gente que dialoga y se justifica. Ya que comprendamos. Y a partir de eso, programación neurolingüística, acompañamiento, todas esas cuestiones que son imprescindibles. Y como digo, no un día. No pensemos que hay una varita mágica, sino en el día a día, yendo de la mano con ellos. ¿Es más fácil desarrollar autorregulación en estas generaciones Alpha y Centennials que en las anteriores, Millennial, X? Yo creo que es un reto. Antes antes y ahora. había unos, hoy hay otros, y creo que no es la generación que está apareciendo, es la que le antecede.
Yo creo que los que somos X nos tocó... Si eres X. Sí, Mira, soy no, X. diste un dato. Sí, nos toca contener a la Z y así sucesivamente, ¿no? Y tenemos ese derecho. Yo creo que aquí lo importante es que el derecho a la autorregulación es algo humano como el derecho a la expresión emocional, ¿no? Totalmente. La autorregulación es justamente aprender a darle lugar a las emociones de tal manera que esa emoción sea un recurso para la vida y sea un recurso en interacción ¿Esa con el otro. autorregulación qué porcentaje la debe fomentar la familia y qué el sistema educativo? Pues yo diría, a reserva de lo que vayan diciendo, pues primero, conforme va creciendo el niño, primero el 100% a los papás, Sí. y conforme va creciendo se va reduciendo. La esperanza o el deseo ideal sería que a cierta edad ya no necesitemos que sea el ambiente quien lo regule. Muy bien. Breakers, vamos a nuestro segundo corte, regresamos, vamos a hablar de un tema bien interesante. ¿Desaparecerán los psicólogos en el siglo XXI? Regresamos. Hola Breakers, estamos de regreso y los dejé con la pregunta, ¿se van a acabar los psicólogos? Y lo digo porque hace unos años la BBC lanzó un portal donde tú escribes "Will a robot take your job?", un robot se robará mi trabajo, y entonces tú entrabas y ponías cualquier profesión. Y entonces tú ponías quiero ser contador y te decía en cuántos años por la robotización, automatización y la inteligencia artificial se iba a desaparecer esa profesión y cómo los ingresos se iban disminuyendo. Y un día se me ocurre escribir psicología. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué crees tú que pasó? Pues yo espero que diga que no. No, obviamente no. Es de las carreras que va a tener mucho más desarrollo, mucho más crecimiento. Pero entonces el tema de este programa es, ¿qué pasa con la IA? O sea, ¿va a poder la IA darnos terapia? ¿Cómo va a ser eso? Yo creo que puede haber cierta guía. Las personas cada vez más desesperadas y en sus relaciones interpersonales a veces no encuentran respuesta. Entonces, si la manera ahorita es el Internet, pues van a ir como una primera opción. Como una contención. Como una contención, como un encuentro con alguien, con algo, yo diría que no con alguien, y puede que les dé ciertas respuestas, cierta guía, cierta posibilidad para tomar decisiones básicas, ¿no? Sin embargo, lo que yo creo que no podría hacer la inteligencia es la escucha. Sí, o sea, la verdadera escucha, esta sensibilidad a lo intuitivo, a lo humano, a la emoción. Ponerte en los zapatos del otro. Sí, exactamente, a la emoción misma, a la empatía, la congruencia, tu propia persona que hace que le devuelvas al otro algo que él no mira. Creo que eso no va a lograr, esperaría que no lograra la inteligencia artificial, y no solo por la profesión, sino porque somos humanos y los humanos crecemos en relación y vínculo con otros, ¿no? Entonces, creo que por ahí, creo que sí puede ser una herramienta primera, sobre todo para las personas que no tienen acceso o no conocen la labor del psicólogo, del psiquiatra o de otras profesiones de salud mental o de acompañamiento, los pedagogos, pero no van a suplir el vínculo humano. En un capítulo comentábamos que hoy la inteligencia artificial, digamos, hay estudios y yo me hago estudios y encuentras que tengo un cáncer terminal, ¿no? Y entonces lo que hace la inteligencia artificial es que tú metes ese estudio y te lo compara con miles de estudios a nivel mundial por raza y tal, y te da algo al final el diagnóstico es que tienes un cáncer terminal. Pero decíamos acá, quien te tiene que tomar la mano, por supuesto, y decirte vamos a luchar juntos, yo estoy contigo, va a ser un doctor, no va a ser una inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser una herramienta para ayudarte a corroborar un diagnóstico, para ayudarte a ser más específico. Ahora, hablando del tema psicológico, espero que nunca te pase eso, pero digamos que tengas una situación psicológica compleja, ¿dónde buscarías una primera contención? ¿En un teléfono, un 01800, que hay muchos en las ciudades, o en una inteligencia artificial? Evidentemente en un teléfono. De preferencia lo buscaría en alguien, en una persona. Sí. Evidentemente. Ya ves que en muchas ciudades sí. tienen, si quieres suicidarte, marca al 01800. Claro, ¿no? sí. Ahí en ese caso recurriría a un teléfono por justo lo que menciona Teresa, ¿no? El hecho de las personas tienen empatía, tienen intuición, tienen muchas situaciones que aún no ha desarrollado la inteligencia artificial. No sabemos si algún día lleguemos a tener eso. Aún así, por mucho que se puedan artificializar las cosas, sí, siempre va a haber un factor diferencial entre el humano y la máquina.
Por O sea, mucho que porque el llegue. humano incluso, si es una situación, espérame, ya voy, dame un segundo Sí. y tomo mi coche y voy, si es que Exacto. estamos en la misma ciudad. Sí. La inteligencia artificial, pues, Y lo que maneja además son datos. O sea, hay un sesgo, por ejemplo, dentro de la inteligencia artificial para dar una respuesta, para dar una atención. Y por mucho que hay personas, o sea, vivimos en una sociedad también en la que hay que ser responsable y crítico. Y al final abrimos el periódico o abrimos en el celular, en algún dispositivo, la prensa y pensamos que el horóscopo lo han escrito para nosotros. Entonces, pues hay también que ser críticos, ¿no? Y en esa perspectiva, en esa postura crítica, entender que en una toma de decisiones, ¿no? O sea, hablaba Teresa de la intuición, ¿no? Un médico está operando, tiene muchos datos, la inteligencia artificial también tiene datos, pero la inteligencia artificial va a tomar la decisión por el sesgo de los datos que tiene. Sin embargo, el médico, a pesar de toda la información, preparación técnica y todo lo que ha tenido en su formación, en ese momento tiene una corazonada. Claro. Y esa corazonada salva vidas. esa es la humanización de la Exacto. tecnología, de lo que nos va a seguir defendiendo como humanos, ¿no? Yo- Ese es el sexto sentido. Sí, y yo creo que con el psicólogo va a pasar lo mismo. En una situación terapéutica de acompañamiento emocional, no es un acompañamiento de datos, es un acompañamiento emocional. Y ahí, por ahora, seguimos siendo diferentes. No, espectacular. ¿Cómo va a ser el consultorio de los psicólogos en el siglo XXI? ¿Va a cambiar algo? Yo ¿O va a creo estar que el sí. típico sillón donde está aquí sentado el psicólogo y tú vas platicando? ¿Cómo va a cambiar? Pues yo creo que la pandemia vino a cambiar muchas cosas, ¿no? Ahora lo puedes dar online, ¿no? La Ajá. terapia en línea. Que a mí no me la gusta. No, a mí tampoco. No me gusta, me convence. parece que pierdes algo, me parece que cuando se para uno siente que que se para la señal, uno Exacto. siente que no le están poniendo atención. Sin embargo, por ejemplo, la llamada telefónica es otra manera, porque lo más importante para nosotros es la escucha. Entonces escuchamos el tono de voz, escuchamos el ritmo de las palabras, escuchamos esto que decían, esa empatía, esa intuición, también escuchamos lo que nos pasa con lo que el otro nos dice y es una retroalimentación ahí constante. Entonces sí va a cambiar el consultorio, pero espero que no cambie esa importancia. Elon Musk, el gran disruptor del siglo XXI, digo yo, a mí me parece que es un tipo que ha hecho cambios radicales. Y entonces el tipo está implantando ya chips y todo. Sí. Ves a los consultorios en el chip y que el doctor pueda ver lo que está pasando en el cerebro de la otra persona. Pues podría ser. ¿Tú qué crees? Yo creo que van a haber cambios no solo en la estructura, sino en la funcionalidad. O sea, para tomar ciertos datos, para medir precisamente lo que menciona, ¿no? El ritmo de voz, un análisis de datos va a ser muy funcional la inteligencia artificial y la tecnología en el área de la psicología. Y hay que enfocarse ya en preparar a los psicólogos para Con eso, otro enfoque. para que tengan una situación diferente y que vean todas las herramientas de la inteligencia artificial, no como también dijo Elon Musk una vez, que desarrollando la inteligencia artificial estamos invocando al demonio. No, ¿por qué? Porque realmente podemos hacerlo con una gran bandera blanca en la que tengamos un montón de herramientas que sean un soporte y permitan al psicólogo enfocarse aún más en lo verdaderamente importante. Pepe, Tere, de corazón, muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando horas y horas de este tema espectacular. La verdad es que la inteligencia artificial va a impactar en todos los sectores en la humanidad, es una realidad. Así Yo es. hoy creo que la relevancia más importante es enseñarle a los niños, a las niñas a autorregularse, a entender sus emociones, a poder dialogar de otra manera con las personas. Breakers, es un placer enorme haberlos compartido este espacio con este par de amigos que son muy capaces y que hablamos de verdad de un tema que nos afecta y nos emociona a todos. Un saludo, chao, chao.